mes de marzo. Sé que esta tarde, este día particularmente, son muy, muy complejos, muy complicados y muy pesados para los contadores. Hoy es el último día, por si no lo saben, es el último día para la presentación de declaraciones anuales de personas morales y sé que andan con todo, especialmente con la página del SAT que falla, pero de verdad no falla, o sea, la versión oficial es que no falla, la realidad es otra y entonces nos debatimos como que entre si lo que estamos viendo es realidad o es producto de nuestra imaginación y de nuestro estrés, pero bueno, ya espero y les deseo a todos que les sea leve, que todo salga muy bien y pues vamos a platicar el día de hoy siguiendo con estas charlas de los derechos humanos en serio, como saben, cada 15 días cada miércoles pues estamos con un tema nuevo, como siempre pues recordándoles que el propósito de este programa es platicar sobre los derechos humanos, pero verlos en concreto, verlos aplicados en casos prácticos y en casos reales en donde podemos ver nuevas perspectivas, una nueva forma de aplicarlos. Entonces, pues iniciamos. Un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos ven posteriormente en las otras plataformas donde nos reproducen. Ya también estamos por ahí en Spotify, en podcast. Eso me da muchísimo gusto. Me siento muy contenta de estar junto con mis artistas favoritos en Spotify y pues pueden escucharme mientras cocinan, mientras conducen, mientras están leyendo un libro, mientras están así como que queriendo pasar un buen rato, pues también ahí nos pueden escuchar y si no también, pues bueno, los que nos pueden ver posteriormente en las reproducciones de las diversas plataformas, como son en Actualizándome y en Defensores.legales, donde también tenemos. Esta tarde traigo un tema que, híjole, quiero decirles que andaba por ahí pensando en qué tema platicar esta semana y digo, ahora sí les platico un poquito muy brevemente de cómo me fue en estos días. Algunos que me conocen pues saben que lo puse en mis redes. Estuve un poquito ausente de redes porque me tomé por ahí unos días para hacer un detox por la entrada de la primavera en cuestiones ayurvédicas, entonces esto me implicó por ahí una desintoxicación alimenticia y pues también de redes, ¿no? También implicaba por ahí hacer un mini retiro espiritual en casa, entonces estuve un poco desconectada de redes, no obstante, sí estuve al pendiente pues, de las noticias, ¿no? Dado que por nuestro trabajo es necesario estar actualizados, aun cuando no sea en redes y en los noticieros, ¿no? Entonces, consultando las páginas de los noticiarios diariamente, porque no hubo de otra, hay que hacerlo, me encontré con una columna muy interesante que ahorita les voy a poner, una columna en el diario Milenio. Fue la que dio origen al programa del día de hoy. La voy a platicar para que ustedes la vean. La vamos a platicar en relación a la ley y al final pues les voy a dar mi impresión personal. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de un tema también que sé que muchos se lo preguntan y algunos tienen una noción sobre los derechos humanos de las personas morales. Sobre todo hoy, me gusta que coincide con el final de la temporada de presentación de declaraciones anuales de personas morales. Estas personas jurídicas colectivas, vamos a ver, tienen derechos humanos, si los tienen, cuáles son, o no los tienen, o no les corresponden. Vamos a platicar sobre eso el día de hoy. Como siempre, espero sus comentarios en el chat. Ya saben que a mí me gusta mucho que participen. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, alguna impresión, con todo gusto, pues ya saben que lo vamos platicando. Entonces, vamos a empezar con este tema. Y bueno, los derechos humanos, como siempre, aquí están las plataformas a las que pertenecemos y vamos a comenzar. Esta es la columna, quise ponerla en primer lugar para que vean que el tema que voy a tratar, si bien ahorita les voy a poner los fundamentos legales y todo el tema, esto viene de una columna, básicamente es de opinión, está en la sección de columnas de opinión. No significa, digo, ya con esto tenemos que entender que esta es la opinión de esta persona, no la voy a llamar colega porque no puedo llamarlo colega, pero de esta persona de nombre Jesús Torres Gómez, de quien me enteré posteriormente que es catedrático en una universidad, en la licenciatura de Derecho. Eso es lo que más me preocupó. De hecho, cuando leí su columna, pues bueno, me dije, si esa es su opinión, pues válida, ¿no?
No obstante, me preocupa que él sea catedrático si esta opinión la da delante de un grupo de alumnos, especialmente por la gran desinformación que ya hemos platicado en este espacio que hay sobre el tema de los derechos humanos, que es también parte por lo cual se hizo este programa, el poder dar información real, no solo real, sino basada en la ley, basada en documentos, basada en tratados internacionales, basada en la Constitución. Ahora sí que lo que ustedes ven aquí o lo que yo les he venido a platicar desde el año pasado no es cosa mía, no es invención de Nancy Cruz, realmente son cosas que pues están fundamentadas y esa es mi preocupación, ¿no? Entonces, bueno, leí esta columna se llama La trampa neoliberal de los derechos humanos. Creo yo que ya con la palabra neoliberal saben un poquito hacia dónde va. Ya saben que esta palabra se ha puesto de moda desde 2018. La hemos traído muy en boga porque pues ahora sí que gran parte de nuestro gobierno está dirigido o ha mencionado esta palabra y la utilizan pues básicamente para todo. Entonces, leí esta columna y pues bueno, aquí estamos. La trampa neoliberal de los derechos humanos de Jesús Torres Gómez fue publicada el 23 de marzo del 2021 en Diario Milenio. Esto es lo que nos detona esta imagen, pero antes de que platiquemos de ella, vamos a hablar de unas nociones generales. Vamos a tener una idea de lo que vamos a platicar, porque digo, yo sé que ustedes entienden lo que son las personas morales, las han manejado del diario, pero no está por demás, como siempre, conocer los conceptos legales y los fundamentos de lo que vamos a platicar. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son las personas morales? Las personas morales, también conocidas como persona jurídica o persona moral, también en otros países es conocida como persona jurídica colectiva, es un individuo como tal, con derechos y obligaciones que existe, pero no existe como una persona física, es decir, no es un ser humano, sino existe como una institución que es creada por una o más personas físicas. Hago la mención de una porque en otros países, como en Colombia, por ejemplo, existen las empresas unipersonales, que aun cuando son ficciones jurídicas, porque son una persona como moral como tal, es una empresa, esta empresa está constituida por una sola persona. Y esta entidad, esta persona jurídica colectiva, tiene personalidad propia distinta a la de la persona física que la constituye. Entonces, por eso se incluye. Aquí en México tenemos muy arraigada la idea de que deben ser de 2 en adelante, ¿no? Para que sea una colectividad. Sin embargo, en varios países, me viene a la mente Colombia, pero hay otros países donde también puede ser constituida por una sola persona. Se constituye por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social, que puede ser con o sin fines de lucro. Al decir con, perdón, ustedes saben que nos estamos refiriendo a las sociedades anónimas, por ejemplo, que eminentemente tienen un objetivo comercial, tienen un objetivo especulativo comercialmente hablando, o también están las asociaciones sin fines de lucro, como las asociaciones civiles, que tienen como finalidad hacer otro tipo de obras que no propiamente van encaminadas al lucro, como por ejemplo puede ser en el rubro de las artes, puede ser en el rubro de la beneficencia, que es donde más las podemos encontrar. Entonces, esto es de lo que hablamos. Las SAS también, efectivamente, tienes razón, Antonio, gracias por recordarlo. Las SAS también pueden ser de una sola persona. No obstante, sigue la misma regla de lo que platicábamos. La colectividad, que en este caso es la SAS, la persona moral, tiene una personalidad jurídica totalmente distinta a la de la persona física que la constituye. Tan es así que los patrimonios de ambas no se mezclan, son totalmente independientes uno de otro, ¿no? Entonces, así es como los tenemos que concebir. Entonces, pues bueno, pueden ser cualquiera de estas dos finalidades. Puede ser con una finalidad comercial o puede ser no lucrativa, que como ya dijimos, pueden ser, por ejemplo, las artes o donde más los hemos visto en la Venecia. ¿Quiénes son las personas morales? Donde legislación no hay un concepto como tal de las personas morales, no están definidas. Lo más cercano o más aproximado que hay es el artículo 25 del Código Civil Federal, en donde viene quiénes son. No nos dice qué son, pero sí nos dice quiénes. Nos dice que, en primer lugar, pues está la nación es una persona moral, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter público y reconocidas por la ley, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, las sociedades civiles o mercantiles, que ya ustedes también ya conocen,
Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a las que se refieren la fracción 16 del 123. Aquí estamos hablando de asociaciones profesionales, pues bueno, están por ejemplo los colegios, colegios de notarios, colegios de abogados, colegios de contadores, las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones distintas a las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Y además las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del 2736, también del Código Civil Federal. Entonces, como pueden ustedes ver, esto es lo que la ley nos define como quiénes son las personas morales. Ahora, les recuerdo que para efectos de derechos humanos, el Estado no es sujeto de derechos humanos. El Estado únicamente puede ser sujeto cuando violenta los derechos humanos de sus ciudadanos, más no, él no puede alegar que se le hacen violaciones de derechos humanos como tal, como Estado. Entonces, seguimos, ¿qué derechos tienen las personas morales? ¿Dónde encontramos estos derechos que ellos tienen? Pues bueno, está el artículo 26, seguimos en el mismo Código Civil Federal, nos dice que las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Como siempre, lo resaltado es un énfasis añadido porque nos va a servir para lo que vamos a platicar después. Como ven, dice que tiene todos los derechos, no hay limitaciones, no dice algunos sí, algunos no, o solo los que yo crea. El Código Civil dice todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto por el cual se... Además, nos dice el artículo 27, las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan. Ustedes saben si han tenido contacto con los poderes de las personas morales a las que ustedes les llevan la contabilidad, pues habrán podido ver que estas personas morales son representadas ya sea por un administrador único o incluso por un consejo de administración. Ahí depende cada sociedad y estas entidades, lo que es el representante legal, que es el administrador único, o el consejo como tal, que es una pluralidad de representantes, son los que a través de los cuales va a obrar la sociedad. Es a través, ellos son los que la representan para poder realizar cualquier tipo de acto, ya sea por disposición de la ley, es decir, habrá algunos actos en donde la ley nos dice qué órgano de esta persona moral es la que puede actuar, o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. Recuerden también que, pues ahora sí, los estatutos son las características de la persona moral. Ahí nos va a decir desde su objeto, cuál es el objeto que va a tener, bajo qué condiciones va a sesionar, cómo va a funcionar, cómo va a estar conformada, cuántas acciones son de cada quien. Entonces, en esos estatutos también se menciona cómo va a actuar estos representantes de la persona moral y conforme a esos estatutos es que esta persona moral va a estar representada. El artículo 28 del Código Civil Federal también nos dice que las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, es decir, también además de sus estatutos, pues están las propias leyes que las rigen. Recuerden que está, por ejemplo, la ley de sociedades mercantiles, por ponerles un ejemplo, cómo se van a manejar. Ahí vienen todas las particularidades con las cuales también deberán estar acorde sus estatutos, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. Ese es el orden en el que se van a regir, primero por las leyes, después su escritura, su acta constitutiva y dentro de su misma acta constitutiva generalmente o a veces por separado tenemos a los estatutos. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, o sea, ya nos queda claro quiénes son las personas morales, ya nos queda claro que nuestro Código Civil Federal las define, ya encontramos qué derechos tienen, ya sabemos que una persona moral tiene cualquier derecho que sea necesario para que pueda alcanzar su objetivo, que además se va a regir por las leyes que le correspondan y además por sus propios estatutos. Entonces, hasta aquí, pues estamos correctos, ya identificamos quiénes son las personas morales. Ahora vamos a platicar del artículo primero constitucional, que creo que lo he mencionado en todos los programas y pues es el pan nuestro de cada día de quienes vemos temas de derechos humanos porque es de donde se deriva todo. Cuando recuerden la reforma de 2011 nos dio la reforma a este y otros artículos de la Constitución en donde encontramos pues el primer y segundo párrafo de este artículo, que bueno, es el que nos menciona esta parte medular de la que vamos a hablar el día de hoy y nos dice... Inicia, de hecho este es el primer párrafo, así abre nuestra Constitución,
dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos, nos dice el párrafo segundo, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia